Pues bueno, vamos a entrar ya en materia con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Los maxi abogados, donde hoy vamos a abordar pues algunos temas que pensamos que serán o que pueden ser del interés también de usted y que déjeme, se los voy. Bueno, uno es precisamente todo este tema, el problema del agua y el reordenamiento territorial. El otro es esto que validó la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el razonamiento que implementaron pues los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, pues para avalar la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Son algunos de los temas que estaremos abordando con los maxi abogados. Ya se encuentra con nosotros el maxi abogado Federico Anaya Gallardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. David Peña anda en tránsito, en quién sabe qué, pero ya sabe usted que anda luego ahí, luego muy atareado en campo. Y el ciudadano magistrado, pues que ya regresó de San Luis Potosí, y ahora sí lo vemos bien acicalado por vez primera en mucho tiempo. Eso es todo. Y es aquí Federico Anaya. Mi querido Federico, buenos días. Buenos días, Ernesto. ¿Sí me oyen bien? Perfectamente, mi querido Federico. Pues David se va a incorporar en un momento, o ya está ahí. Todavía no, pero está por incorporarse. Se va a incorporar por audio nuestro querido David Peña. Federico Anaya Gallardo, pues precisamente acabo de platicar ahorita con el secretario de Gobierno, Martí Batres. No sé si escuchaste por ahí la entrevista, pero bueno, pues es también todo un tema y que precisamente lo estábamos abordando, esta represión que dan la policía capitalina y que le generó, pues, que aprovecharon luego, pues, toda la oposición y la gente que uno o es de oposición o dos es de la corriente de Marcelo Ebrard, y ahorita, pues, todo lo que suceda en la capirucha, pues, se le van a ir encima a Claudia Sheinbaum, y por el otro, pues, también Claudia Sheinbaum tiene que apretar tuercas si se le salen de las trancas, y en este caso la policía de la Ciudad de México, vaya manera de reprimir a los pobladores allá en Xochimilco. ¿Qué decir al respecto, mi querido Federico? Bueno, primero que nada, yo creo que la primera buena señal es que se reconoce que hubo abuso policial, se ordena la investigación y suspendes a las personas que estaban en principio al frente. Habrá que checar cómo estaba la cadena de mando, cómo actuó en la práctica la cadena de mando. Pero tal vez la otra cosa que a mí me interesaría decir es las 4 delegaciones al sur de el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, algún día Estado de Anáhuac, son, por un lado, la reserva territorial en términos ecológicos, y por otro lado, el gran espacio de sobrevivencia de la organización tradicional de los pueblos originarios de la ciudad. Xochimilco, Milpalta, Tláhuac y Tlalpan tienen gobiernos propios que provienen de tiempos virreinales y que se habían venido reproduciendo. Y también en otras delegaciones, ahora alcaldías, tenemos algo parecido, aunque ya no como gobierno, como órgano político, sino como administración, por ejemplo, de espacios como panteones. Pero el punto que a mí me interesa recalcar es cada uno de estos pueblos en Xochimilco son tremendamente complicados, muy participativos, mujeres y hombres hacen política diaria comunitaria todo el tiempo. Entonces, Atlapulco, que es San Gregorio, es especialmente una de las comunidades más movilizadas, pero tienen todas las virtudes de la movilización política y de la política cara a cara, pero también a veces todos los excesos. Tranquiliza mucho que Martí nos diga, como secretario de gobierno, no existen obras de
carácter hidráulico, es decir, de conducción de agua limpia, de agua blanca. Y por lo tanto no se va a sacar nada del agua de los manantiales de San Gregorio. Eso es bueno. El problema es que la gente en el diario, en la cotidianidad, vieron que los tubos eran iguales a los tubos que se usan. Y ahí es una cuestión increíblemente técnica. Hay un inicio de respuesta en lo que te comentó Martí, pero creo que eso se tiene que clarificar técnicamente de manera absolutamente clara. Y si es necesario repetirlo 20 veces, hay que hacerlo, porque en esas comunidades la gente se informa todo el tiempo de cualquier asunto con las personas que tienen más conocimiento sobre la materia en la comunidad. Entonces, en pie de página vimos este magnífico reportaje. Entonces, una de las fuentes del reportaje es un ciudadano plomero que conoce cómo están hechas las obras de saneamiento y las hidráulicas en su comunidad, y por lo tanto dice, no, esas realmente son tubos que se usan para otra cosa. A esas personas, que son los técnicos comunitarios, es a quienes tienes que convencer, porque ellos son la fuente del descontento que provocó la primera movilización. Si no se hace eso, y aquí hay una cosa importante, si el gobierno de la alcaldía y el gobierno central no se hacen cargo que la gente está ejerciendo sus derechos ciudadanos y tiene conocimientos complejos, técnicos, que tienes que debatirlos y probarlos en sus propios méritos, probarlos y comprobarlos y también ofrecer prueba en contra. Ese es el tipo de diálogo serio que se necesita. Pero si no se toma en serio a la contraparte comunitaria, no vamos a adelantar mucho. Y una de las quejas, cierro con eso, usuales, no solo de este alcalde, sino de muchos alcaldes en Xochimilco, antes de él, es que no escuchan, o casi igual de peor, que escuchan solamente a una parte de las comunidades. Y en cada una de las comunidades hay muchas partes igualmente participativas. Ya, gracias, mi querido Federico. Ya se encuentra con nosotros David Peña, muy reflexivo, mírelo usted, muy serio. Mi querido David, ¿qué decir al respecto? No sé si alcanzaste a escuchar la entrevista a Martí Batres. Sí, estoy aquí ya tarde, pero sin sueño. Mira, yo creo que justo el tema que coloca Federico al final me parece importante iniciar por ahí. A ver, primero el tema de la posición que tuvo el secretario de Gobierno en relación a tu reiterada pregunta, mi querido Ernesto, de la cadena de mando y de quién se hace responsable y quién asume. Bueno, me parece que el secretario de Gobierno, al no querer responder, está dando implícitamente una respuesta. No le corresponde a él la respuesta, porque le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en este caso de García Harfuch. El tramo de responsabilidad que entendemos que le corresponde a la Secretaría de Gobierno es a quien destituyeron el día de ayer, que uno de ellos es el de concertación política, digamos que son estas estructuras del gobierno central que se encargan de la gestión de los problemas en lo local, de dialogar con los líderes, las lideresas locales, para atender estas problemáticas, para ver cuáles son las peticiones, para hacer la gestión, digamos, el manejo de los problemas de la ciudad, digamos, es una estructura ordinaria de gobierno que tiene intervención a nivel de territorio, digamos. Y el otro tramo de responsabilidad que corresponde a la actuación policial, hay una persona de las que fueron sancionadas que corresponde a este mando en lo local, en el distrito, pero entendería yo que cuando hace el secretario, y es una inferencia mía, cuando el secretario hace referencia o hace alusión a que hay que esperar la investigación, hay que esperar, justo se refiere a una investigación en términos internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. No se mete, digamos, el secretario de Gobierno en ese terreno, no asume ningún papel ni de calificar ni de descalificar, y ahí me parece, y yo coincido con él, porque en muchos momentos hemos criticado aquí como en algunas otras autoridades, para responder a un evento así o algún otro evento, lo primero que hacen es calificar ya el evento, decir, no hay responsabilidad o sí hay responsabilidad, sin dejar que se haga una investigación. A mí me parece que es importante que se haga la investigación para deslindar responsabilidades
entenderíamos que no fue una instrucción desde la Secretaría o desde el secretario para hacer estos actos represivos o de golpes o de abusos de autoridad, sino que fue un tema de descontrol en lo local. Es una interpretación a partir de que no se trató de un operativo masivo, digamos, en donde viéramos estas escenas, sino que se trataron de 2 o 3 escenas aisladas. No minimizo la actuación, pero me parece que sí se tiene que hacer de forma responsable, digamos, de investigación. Y en ese sentido, y cerraría con esto que dice Federico, y justo lo decía el secretario también, se trata de un proceso de comunicación y de información. Así como dice Federico que tiene, y tiene razón, los pueblos de la ciudad, del sur de la Ciudad de México principalmente tienen sus propios modelos de toma de decisiones, sus propios modelos participativos, sus propios modelos incluso de gobierno o de autogobierno en algunas acciones, digamos, en algunas cosas de beneficio colectivo comunitario, retomando sistemas de pueblos originarios. Aquí me parece que es un clarísimo error de información y de comunicación. ¿Por qué no se informó a la comunidad que se iban a hacer estas obras, qué implicaban las obras, cuál era el impacto de las obras? Y se hubiera evitado, pues se hubiera evitado el conflicto, se hubiera evitado todo lo que vimos en las escenas el viernes, ¿no? Entre el jueves y el viernes. Y me parece que ese tramo de responsabilidad le correspondía a la persona que hoy ya fue destituida, que era justo el de concertación política, que es el que tiene que hacer toda esta información, todo el trabajo previo para informar de qué se están haciendo estas obras. Y yo, lo único, ahí tengo un regreso raro. ¿Sí? ¿Cómo que un regreso raro? ¿A qué te refieres? Me estoy escuchando yo mismo en lo que acabo de decir. Bueno, tienes voces en la cabeza, eso es... También, ¿no? Sí. pero esas son otras. No, tengo un regreso, me estoy escuchando yo mismo y no me altero, yo mismo me altero. ¿Por qué, Leonardo? Tienes abierto algo ahí, revisa tu compu, porque estamos transmitiendo bien y okay, nadie te está escuchando en rebote, listo. Solo tú ahí. Nadie me está escuchando, ojalá que alguien me escuche, mi querido Ernesto. En el rebote. Okay. Listo, nada más termino entonces. Esta parte incluso era el justo cerrar, o sea, creo que se pudo haber evitado este conflicto. No es el mismo que se generó hace 8 años, también en San Gregorio Atlapulco, que sí tenía que ver con el manejo de los recursos hídricos. En ese momento se hizo una gran movilización por parte del pueblo para defender los pozos y los manantiales, porque sí había una intención en ese momento del gobierno, del 2014 y 2015, para extraer agua de los pozos y de los manantiales, para llevarla a, si no mal recuerdo, a la zona de Santa Fe, o para abastecer un sistema, digamos, de Santa Fe. No recuerdo exactamente, pero creo que por ahí era el dato. Entonces, eso pasó en el 2014, y me está pidiendo la palabra Federico, pasó en el 2014 y por eso la gente, pues literalmente ya quedó escamada, ¿no? Vienen a meter tubos, vienen a sacar y no me informan, pues yo reclamo. Federico. A ver, ojo, te equivocaste de santo. El caso de 2014 es San Bartolo Ameyalco y está en Contreras, en La Cañada. Y efectivamente es exactamente como lo dijiste y sí tenía que ver con el agua. En San Gregorio han tenido muchísimas cosas, yo les podría contar muchas anécdotas, incluidos a una autoridad electa por el pueblo que va con una computadora corriendo y el pueblo lo va persiguiendo porque no estaban de acuerdo con un proyecto. Pero lo que tú dijiste, San Bartolo Ameyalco, en Contreras. Gracias por la aclaración, mi querido Federico. Ya, oiga, nada más una consulta ahí sobre la cadena de mando hasta donde ustedes saben, no pregunto, cuando se toma una decisión, entiendo la función de Harfuch y como secretario de Seguridad, pero en este tipo de decisiones, no, el procedimiento no es que tiene que avisar o consultar o recibir la autorización del secretario de gobierno para proceder en acciones de esta naturaleza. O sea, no tiene nada que ver ahí en la decisión o en la autorización el secretario de gobierno. David. Hasta donde yo conozco los procedimientos, no, y en realidad son varios protocolos los que se tienen que seguir, mi querido Ernesto. El primero, hay un protocolo general modelo, no sé si todavía esté vigente, creo que sí,
que es para cuando hace las fuerzas policiales intervención en este tipo de casos, manifestaciones, protestas, contención, cierre de avenidas. Digamos, eso es un protocolo general que tiene reglas de actuación. El segundo ya es cuando son en contingencias, es decir, cuando hay alguna, digamos, resistencia o hay algún enfrentamiento, ¿no? Este es un modelo, es un protocolo modelo específico que justo se crearon ambos modelos o se actualizaron los modelos a raíz de la actuación de la Policía de Seguridad en el gobierno de Mancera. Recordemos que durante del 2012 al 2016, más o menos, prácticamente en todas las marchas que se hacían, habían madrazos, literalmente, detenidos, abuso de autoridad. Y entonces la Comisión de Derechos Humanos fue generando estos procesos, estas recomendaciones para construir esos modelos, digamos, esos modelos de protocolos. Hasta, insisto, hasta donde no lo revisé, digamos, para esta plática, pero hasta donde se están estos modelos de intervención, que es este modelo general, en donde la Secretaría de Seguridad tiene, digamos, la lógica de intervención frente a manifestaciones, protestas, tal, y un modelo reactivo. Cuando el tiempo lo da, y eso también lo dicen en términos operativos, cuando el tiempo lo permite, se diseña un modelo específico para intervención en ese acto. Yo no sé si aquí en este lugar o en esta protesta se dio el tiempo para poder hacer este modelo de intervención, pero se rigen por estos generales y, insisto, cuando ya hay un tiempo mayor, como varias horas donde se puede, se modela o se diseña un protocolo de intervención rápido, digamos, un protocolo de intervención emergente, no se tarda 2 días, un par de horas, se hace desde el operativo en territorio y se hace la coordinación. ¿Quién va a llevar el mando? ¿Quién hace la coordinación? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Con base o siguiendo estos modelos policiales. Pero todos son modelos policiales, mi querido Ernesto. No, Sí. hasta donde yo sé, no hay modelo de intervención donde tenga esta intervención la autoridad política, en este caso la Secretaría de Gobierno, ya en el momento de los operativos como tal. A ver, Sí, yo nada más señalo porque, digo, cuando hablamos de 300 elementos en un operativo, pues me cuesta trabajo creer que el secretario de Gobierno no sepa de antemano lo que va a suceder. Pero, pues, entiendo también el posicionamiento de Martí de decir, no voy a decir nada ahorita, hacemos la investigación y luego entonces sí puedo decir. te agrego una cosa, Ernesto. Y nada más, un detalle más que se me está faltando precisar, que Arturo Contreras, nuestro querido Arturo Contreras, que entrevistamos a propósito de que Martí Batres señaló que una de las imágenes donde se ve a una de estas mujeres golpeadas por los policías, esta mujer estando en el piso, no corresponde a San Gregorio Atlapulco, ahí en Xochimilco, ni el lugar, ni el momento, ni la fecha, ni nada, sino corresponde a otras imágenes y que también hubo infodemia también fotográfica en ese sentido y que es una práctica común que luego hemos visto que sucede en redes sociales. Perdón, hecha esta aclaración, decías, Federico. A ver, lo que pasa es que, a ver, lo que dijo David, que es perfectamente claro en términos teóricos, déjenme explicar una cosa artesanal. Sí hay una intervención, y por cierto, siempre debe haber una intervención de la autoridad política y civil. Ojo, las policías son las Fuerzas Armadas de los estados, no nos equivoquemos. Entonces, siempre tiene que haber una autoridad civil involucrada. Y antes de que entrara la moda de hacer protocolos y todo organizado, que es como nos lo dijo David, allá en el sexenio de 2000 a 2006, a mí me tocó desde la Secretaría de Desarrollo Social ser parte de crisis en las cuales era necesario que se presentara la fuerza policial. Y en alguna ocasión requerimos, no 300, pero sí 250 de los granaderos, les decían búfalos, porque teníamos tomada una de las prepas del Instituto de Educación Media Superior. Y ahí es exactamente lo que dijo David, es el protocolo que se crea, se hace sobre la marcha, se pide el apoyo desde la autoridad política civil, que es Desarrollo Social en ese caso, ahora sería la Secretaría de Educación, o el IEMS, y entonces se moviliza la tropa de policía. Y hay una cosa que me enseñó Raquel Sosa,
que es esencial. Ella era la que estaba al mando, no el comandante de los búfalos, o sea, no el búfalo mayor, y no los mandos de la policía. O sea, ella no mandaba indirectamente a través de los mandos de policía. Estaba en contacto con el operativo de Secretaría de Gobierno, el operativo de Desarrollo Social, que estaban en el lugar, comunicándose todo el tiempo, diciendo que era lo que iban a hacer. Y a veces creo que ella exageraba, pero en ese caso estuvo perfecto, de tal manera que nadie le tocara un pelo a ninguno de los estudiantes que estaban manifestándose. Ahora sí, fue muy impresionante que llegaran a eso de las 12 de la noche, 250 búfalos, aunque se hubieran quedado 50 metros atrás. Esa es la manifestación de la fuerza. Pero más de eso no pasó. Pero la razón por la que no pasó es porque la autoridad civil se tomó el cuidado de estar al frente. Ahora, regresemos a San Gregorio. La autoridad civil es SACMEX, es el sistema de aguas. ¿Dónde está SACMEX? Y el problema es que esa autoridad tiende a ser tremendamente técnica, administrativa y no necesariamente política. Si tú tienes al mando civil dividido en dos, o no hay claridad, o no toman la iniciativa de ejercer el mando, mal vamos a andar. Policías y soldados tienen una función muy importante y no debes dejarlos nunca solos. Ya, ok. Gracias, mi querido Federico. Gracias, David. Pues si gustan, si no tienen otro punto para pasar al siguiente tema. Tengo una pregunta, diría Jairo Calixto Albarrán, para joder al vecino o a la vecina, en este caso. Me preguntaban el fin de semana el cuerpo de policial con escudos y cascos que llegó a este evento en Xochimilco, ¿no era cuerpo de granaderos? Y me lo hacían como pregunta a mí. Y me quedó a mí la duda para responder. Y yo les explicaba, según yo, el cuerpo de granaderos formalmente como granaderos desapareció o declaró la desaparición la jefa de gobierno el día de su toma de posesión. Sí. Que dicho sea de paso fue uno de los eventos que me hizo llorar de emoción por el simbolismo histórico que conllevaba la desaparición del cuerpo de granaderos, como nombre de cuerpo de granaderos. Pero la actuación que tiene este nuevo cuerpo, que no sé cómo se llame, pueden ser, ahora que decía Federico, los toros o los búfalos, no sé qué, o sea, el nombre, pues históricamente le pueden haber cambiado el nombre, pero, y es pregunta, para joder al vecino, o sea, para la mesa, ¿no funciona exactamente ese cuerpo en la lógica disuasiva, yo no digo represiva, pero sí disuasiva, violenta, de este talante de abuso de poder, de por la fuerza llegar, se llame como se llame, búfalos, canarios, guajolotes, Pues o granaderos, o ya no se llaman granaderos, pero es pregunta. Sí, que recordó a mucha gente a los granaderos. Pues sí, la forma de la actuación, no sé, ¿no? Incluso hasta el despliegue, el los escudos, esta lógica militarista también, no sé, y es pregunta, digo, no para abonar más a la discusión, pero me la hicieron a mí el fin de semana. No, es para joder a tu vecino, mira, al que tienes al lado. Mira. Exactamente, para joder al que tengo aquí al lado y al otro lado, y el que sigue. A ver, asumo la pedrada, la tomo y le pido a quienes nos están escuchando que hagan la reflexión. Se necesita un cuerpo de disuasión que sea capaz de contener manifestaciones que potencialmente pudieran ser violentas. Yo creo que la respuesta es sí, sí se necesita. Ahora, ¿por qué se disuelve un cuerpo de granaderos? Porque ese cuerpo era un cuerpo con espíritu de cuerpo, que es una cosa bien importante, que venía de mucho tiempo atrás y que se había reproducido. Le habían cambiado el nombre, pero seguían siendo los mismos. Pero habría que darle seguimiento para ver qué pasó con la tropa y con los oficiales de ese cuerpo de granaderos y ver dónde quedaron. Porque no basta cambiarles el nombre. Yo sí creo que ese tipo de fuerza policial sí se necesita. Pero precisamente porque sí se necesita, es que tú no puedes dejarlos solos nunca. Que es el punto. Y el protocolo habría que enfatizar todo el tiempo, David. Tiene que decir que no pueden moverse si no hay un mando civil que se los diga. Punto.
No, y en territorio ahí directo. Violet Raven hace una propuesta que me parece que puede cerrar muy bien la discusión. Dice que ahora se llama cuerpo de no granaderos. Entonces ya se cambió el nombre y ahora se llama cuerpo de no granaderos. Ok. Ya resolvió el tema. Muchísimas Sí. gracias, Violet, por la propuesta en el chat. Ahora sí seguimos, mi querido Ernesto. No, bien dice el presidente, el pueblo es sabio, queridos, el pueblo es sabio. Oigan, pues pasando al siguiente tema, mi querido Federico, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente avala a esto que hemos discutido y hablado y polemizado en varias ocasiones, las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública. ¿Qué te pareció a ti el razonamiento que emplearon por los magistrados para terminar avalando esto y que, bueno, pues hubo amparos, hubo de todo? ¿Qué decir al respecto? A ver, primero recordar que David hace ya muchos meses, de hecho en mayo de 2020, David, o de 21, hizo un análisis aquí en esta mesa muy puntual acerca del contenido del acuerdo presidencial, que es lo que estaba discutiéndose en la Corte. Ahora, el acuerdo presidencial es de mayo de 2020, si mal no me acuerdo, en el cual el presidente dice: Fuerza Armada Permanente, Ejército y Marina van a ayudar en el contexto de la pandemia a X, Y, Z cosas. Normalmente eso le debería tocar a la Guardia Nacional, ¿sí? O sea, asegurar el acompañamiento de vacunas, centros de salud, etcétera, darle seguridad. Pero el presidente decide no va a avanzar, entonces ordeno al Ejército y a la Marina que también ayuden. De hecho, David nos dijo con toda claridad en el decreto que en realidad el presidente no autorizó, por ejemplo, al Ejército y a la Marina a realizar acompañamiento a carpetas de investigación, que eso sí lo puede hacer la Guardia Nacional y solo la Guardia Nacional. Pero en este caso, Ejército y Marina no podían hacer eso, pero sí podían, y yo puse el ejemplo en aquel debate, de aumentar la seguridad de los hospitales cuando hubiera algún conato de posible violencia o mucha angustia de la población porque quieren entrar al hospital o que no quieren que se admita o se convierta en hospital COVID. Si ustedes se acuerdan, eso en muchas comunidades fue un problema, que una clínica se convirtiera en clínica COVID. Bueno, ese era el decreto, ese era el acuerdo que estaba discutiendo la Corte. Y la Corte, de hecho, lo que se preguntó es, ¿tiene el presidente atribuciones para él dar esta orden a las Fuerzas Armadas? Y la respuesta es sí, sí las tiene. Ahora, quiero aquí convocar a los abogados a que nos tomemos un poco más en serio, porque la Corte en realidad estaba dándole seguimiento a un criterio suyo viejísimo del año 1996. La jurisprudencia que emitió la Corte a partir de la acción de inconstitucionalidad 1/1996, que la izquierda parlamentaria metió impugnando que el Ejército y la Marina estuvieran sentados en el Consejo de Seguridad Pública Nacional, la Corte ya discutió desde el 96 que el artículo 129 de la Constitución, tan santo hoy en día, el de los castillos, yo siempre le digo, porque no ha cambiado desde 1857. La Corte dijo, no es la intención del constituyente, ojo, y es el constituyente grandotote, es Zarco y todos los liberales del 19 sentados en el constituyente. La Corte dijo, no era su intención que solo en caso de guerra salgan de sus cuarteles y castillos. El orden interior y la seguridad interior incluye la seguridad pública y por lo tanto el presidente puede ordenarles que participen en los espacios de seguridad pública. Contimás, si el presidente ejecutivamente puede hacer eso, por supuesto que el Congreso, el Legislativo, tiene facultades para organizar un sistema nacional de seguridad pública en el que dice, bueno, aquí se van a sentar los secretarios militares. Pero la facultad original era, ¿puede el presidente ordenarle a la Fuerza Armada que haga labores de seguridad pública? Y la respuesta es sí, pero la respuesta es desde 1996. Ahora, otra vez, igualito que en el otro tema,
la Corte puso una serie de reglas durísimas en varias jurisprudencias que siguen vigentes y que el centro de todas las jurisprudencias es siempre bajo mando civil. La bronca es que luego los civiles se hacen color de hormiga, apenas hay una bronca, meten a la tropa y ellos se lavan las manos. Eso no se vale. Son los civiles los que tienen que estar al mando. Ya, gracias, mi querido Federico. David Peña, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi querido Ernesto, qué detallazo. Oye, fíjate que agradezco lo que hace mi querido Federico del recuento histórico, porque justo, y para reivindicarme un poco con el chat, porque la semana pasada sí me tundieron, pero contuvo, justo cuando hacíamos el análisis de este primer decreto del presidente, yo en este espacio, ya voy a sonar como viejito, en este espacio ya habíamos hablado y yo incluso les colocaba mi análisis y les decía que desde mi perspectiva no era inconstitucional, que yo podía diferir en cuanto al contenido, en cuanto a los efectos de la presencia de las Fuerzas Armadas en el fondo, pero que desde mi análisis no violaba la Constitución, incluso, como decía Federico, digamos, limitaba la labor de las Fuerzas Armadas de acuerdo a algunas competencias y facultades que le dejaba en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, que antes de esta regulación no los tenía. Es decir, las Fuerzas Armadas tenían una labor de intervención en materia de seguridad bastante amplia, sin ninguna limitación o interpretación restrictiva, y con este acuerdo de mayo del 2020, el presidente lo que hacía era acotar algunas de estas funciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, en tanto se avanzaba con la consolidación de la Guardia Nacional. En ese momento hacíamos igual el análisis, o yo colocaba el análisis, incluso me tocó a mí varias críticas por parte del movimiento de derechos humanos en ese momento, porque me decían que era contrario a derechos humanos, que era violatorio de la Constitución. Yo sostenía mi análisis y mi posición en esta lógica del margen de competencia del presidente, desde la lógica de constitucionalidad y del margen de sus funciones. En cuanto al contenido, yo puedo diferir, y lo he hecho aquí públicamente en diferentes espacios, sobre los efectos perniciosos de la presencia de las Fuerzas Armadas en tantos espacios y con tanta fuerza, en cuanto al fondo. Pero en cuanto a la forma, digamos, la constitucionalidad, la legalidad de esa actuación, yo decía aquí que me parecía muy complicado que pudiera no pasar el rasero de constitucionalidad, es decir, que pudiera ser bloqueado por la Suprema Corte de Justicia en el análisis de constitucionalidad. Ahora los ministros, de forma mayoritaria, 8 ministras y ministros, se pronunciaron no solo por la constitucionalidad, sino incluso decir que estaba amparado por la propia reforma del artículo 21 constitucional del 2019, la que crea la Guardia Nacional, y que ese artículo 5, y aquí me parece la parte más interesante, el artículo 5 transitorio, el artículo 5 transitorio de esa reforma de 2019 que crea la Guardia Nacional, que una parte de ese artículo transitorio lo utiliza el presidente para este decreto de mayo. Recordemos que ese artículo 5 transitorio acaba de ser modificado hace un mes, poquito más de un mes, por el Congreso de la Unión para ampliar, digamos, lo que se entendía en el 2019 por ciertas expresiones que vienen en el artículo y que no se habían desarrollado. Ese artículo 5 transitorio lo traigo a colación porque la discusión va a seguir. Hay varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas y controversias constitucionales en la Suprema Corte sobre estos distintos acuerdos que ha estado emanando o que ha estado publicando el presidente de la República. Y uno de ellos, que era en este acuerdo del 2020, de mayo de 2020, que fue impugnado y que la Corte dijo que era constitucional, el presidente retomaba una parte del artículo 5 transitorio y decía que las Fuerzas Armadas permanentes para labores de seguridad se haría de forma, o la presencia de las Fuerzas Armadas sería de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con todos estos adjetivos se tendría que hacer la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Sin embargo, carecía del contenido descriptivo de qué se entendía por extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Del 2020 que se publica este acuerdo hasta hace un mes, un poquito más de un mes, 40 días que se aprobó la reforma a este artículo 5 transitorio,
uno de los contenidos importantes que se adicionan en este artículo quinto transitorio justo es qué se entiende por extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es decir, este vacío que pudo haberse quedado de interpretación en el 2020 con este acuerdo, que la Corte ya validó, pero que se pudo haber quedado en el vacío porque no se entendía, ya fue subsanado en el tiempo ahora con la reforma al artículo quinto transitorio. ¿A qué voy? Que si nosotros hacemos la lectura de este decreto de mayo de 2020, donde se mencionaban estos adjetivos, pero no se les daba el contenido, y el artículo quinto transitorio reformado recientemente de esta misma reforma, dotándoles de la descripción del contenido, me parece que hace match. Y me parece que, y esa es una interpretación mía, a pronósticos reservados, pero que en las futuras decisiones que esté tomando la Suprema Corte de Justicia sobre acuerdos relacionados con la militarización, va a estar haciendo esta lectura de conexidad, digamos, entre ambos decretos, entre el que es constitucional o ya declaró constitucional, que no tenía un contenido descriptivo, y la reforma al artículo quinto transitorio, que ya le dio el contenido a esa misma reforma y que al final permitió, y perdón por el abuso del tiempo, permitió también que se discutiera la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas, no hasta el 2024, como se tenía contemplado, sino hasta el 2028, que fue como lo aprobó el Congreso de la Unión hace un par de semanas. Gracias, mi querido David. Federico, si hablamos en términos llanos, hoy 5 de diciembre del año 2022, y aprobado lo aprobado, y yo te pregunto, ¿quién regula y quién supervisa a las Fuerzas Armadas actualmente? ¿Cómo quedamos? En labores de seguridad pública, entiendo. Sí. ¿Quién lo supervisa y quién lo regula? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es el ente civil, que son los encargados de establecer la estrategia y de decidir las tácticas. Ahora bien, lo hace a través de por lo menos 266 mesas de paz y justicia, que se llaman, que están desplegadas en todo el territorio. Cada una de esas 266 territorialidades tiene su destacamento de Guardia Nacional, que es la única que puede hacer labores de seguridad pública, por cierto, y la única que es realmente auxiliar en materia de seguridad pública del resto de las instituciones, las fiscalías, por ejemplo. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Quién lo regula? Los civiles. ¿Qué civiles? El civil con mayor rango en cada una de las mesas que esté presente en la reunión de cada día, porque se reúnen todos los días. Y entonces, a ver, anécdota aprendida en una de mis visitas recientes a Chiapas. Resulta que el señor presidente municipal de uno de los municipios de Chiapas, que está ahí en una de las mesas de seguridad, está peleándose con un diputado que insiste en él estar sentado cuando a él no le toca estar sentado en la mesa de seguridad, y las dos autoridades civiles se pelean acerca de quién, si debe sentarse o no debe sentarse, y llegan al punto de, si ese señor no se va, yo me voy también. ¡Alto! Usted es el único que no puede irse porque usted es la cabeza civil de esta mesa. Anécdota, ¿sí? Y ojo, ¿con qué reglas tienen que dirigir los civiles a los militares de la Guardia Nacional? Con las que dijo la Corte en 1996. La idea de subordinación ya está puesta en las jurisprudencias que emitió la Corte en 1996. Y tú te acordarás de este libraco, ¿verdad, Ernesto? Sí, cómo no. Claro. El artículo mío sobre la situación legal analizaba esas jurisprudencias de la Corte, y nuestro problema en el año 2000 que lo sacamos era que la Corte era ingenua, porque las autoridades civiles nunca se tomaban en serio su papel de dirigentes y mando de los militares. Ahora, han pasado 20 años, no han pasado en balde, y para que estemos tranquilos, podemos sentirnos bien, David, de ser viejitos, que yo ya lo había dicho. ¿Por qué? Porque un poco, pero muy poquito nos han estado haciendo caso. La Corte ya había elaborado, por ejemplo, el criterio de subordinación, y lo tiene ahí desde el 96. Eventualmente creamos una Guardia Nacional que es de carácter militar, es una fuerza armada, y tiene una ley específica donde dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, y ninguna otra fuerza armada puede hacerlo. Eso ya es un paso adelante. La tenemos desplegada bajo autoridades civiles, y el problema es práctico. Otra vez, Atlapulco.
donde estaba el mando civil de SACMEX dirigiendo el operativo, que es el que tiene que dirigir, no el policía, no el de la Guardia Nacional. Ese es el problema. Siempre tienes que tener un civil ahí. Y eso ya lo dijo la Corte desde el 96. Hemos ido avanzando, pero la operación sigue valiendo gorro. Y si tú los dejas solo, Ernesto, van a pasar cosas como las que vimos en Boquillas, Chihuahua, o en Reynosa, que luego tenemos que ¿A qué te investigar refieres? porque no teníamos a los civiles vigilándolos y dirigiéndolos. Ya, déjame ahorita, aprovechando que retomas un poquito lo de Xochimilco, tenemos unas imágenes que son las que nos acaba de enviar hace unos minutos desde la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, estas imágenes que solicitamos, a las que hizo referencia Martí Batres, de que eran imágenes que no correspondían con San Gregorio Atlapulco, ahí en Xochimilco. Esa imagen de esta mujer no corresponde a ese lugar ni a esa fecha, y que también se empezó a manejar muchísimo en redes sociales. Si la puedes poner también ahí a cuadro, ya, 7 de junio de 2020 es una imagen del 7 de junio de 2020, esa imagen. Y si puedes poner también, éndale, de ese tuit de esta diputada panista, ¿no? Que Dani Álvarez, que pone también esa imagen, y esa imagen se viralizó mucho, y es precisamente por eso que Arturo Contreras nos escribía: no vayan a confundir y a pensar que las imágenes que pasamos hace un rato que entrevistamos a Arturo, pues corresponden a estas imágenes falsas. No, son imágenes de pie de página, ahí estaba Arturo, y pues son imágenes de pie de página y no corresponden a estas de la infodemia a las que se refirió Martí Batres. Martí Batres tampoco dijo que las de pie de página eran falsas. No, se refirió Martí en el transcurso de la entrevista a este tipo de imágenes y textos, y que en este caso es de esta diputada del Partido Acción Nacional. Regresando ya al tema del que estamos hablando, hay otros, salvo que quieras añadir también algo más, David Peña, con respecto de la Suprema Corte de Justicia, que termina ya avalando las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública hasta el año 2028, y tiene que ver con este juez. Hoy se le preguntó al presidente de la República allí en Zacatecas. De hecho, vengo de Zacatecas, estuve por allá, y pues sí. Qué bueno que estás bien. Sí, sí, un estado que sigue siendo tremendo. Por ahí tuvimos una entrevista también con el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, que ya les estaremos pasando próximamente. Pero sí, ¿qué decir de esto, David? Hoy el presidente, siento que incluso fue cauteloso para hablar del tema. Están otra vez pues haciendo las indagatorias, la investigación. ¿Qué decir al respecto, David? Yo creo que decía yo en tono de sorna que qué bueno que estabas bien, pero el fin de semana estuvo bastante complicado en Zacatecas. Hubo varios incidentes, hubo según las autoridades, porque no hay mucha información tampoco, un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, o Cieneguillas, en donde se hizo un motín al interior del penal, y al mismo tiempo, de forma coordinada, se hicieron bloqueos en las inmediaciones del penal para que no llegaran, digamos, los refuerzos de las fuerzas policiales, y lo que se preveía o se contemplaba como una fuga masiva, dicen las autoridades. No sabemos cuántas personas estarían implicadas o estarían involucradas en esta fuga masiva, según las propias autoridades, pero eso generó diversos actos de violencia, digamos, alrededor de las inmediaciones del penal. Estos bloqueos, un par de agresiones a balazos, digamos, cerca del penal, no en la zona de seguridad del penal, pero según las propias autoridades formaban parte de estos actos de distracción o actos distractores para jalar la atención de la policía y que no estuvieran atendiendo el motín que se estaba celebrando adentro de la cárcel, y que eventualmente desencadenaría en una salida o en una fuga masiva.
Hasta ahí se quedó, se logró contener en la intervención de las fuerzas policíacas, digamos, o de la gente encargada de la seguridad del penal, y se logró contener ahí la fuga masiva. Sin embargo, esto sí fue generando un efecto pues de miedo, digamos, a la población. Y en ese mismo fin de semana, este mismo fin de semana, nos enteramos que fue asesinado un juez de control, en el caso de en Zacatecas también, del Tribunal Local, del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Fue una ejecución, le dieron varios balazos de forma directa, directos en el pecho y en la cabeza, y ha estado el fin de semana colocando o posicionándose el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que me parece que ha tenido, digamos, pronunciamientos interesantes. No le está dando la vuelta al problema que se está viviendo en Zacatecas. He leído 2 reportajes y estuve escuchando uno más en una entrevista que le hacían, y me parece que aborda el problema o coloca el problema de forma directa. Insisto, me parece importante, dado que la mayoría de presidentes de tribunales superiores de justicia no colocan el tema, no analizan un tema desde una visión política. Él dice, y retomando las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia, dice: hay un conflicto aquí entre 2 cárteles, Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, Zacatecas ha quedado en medio, y nosotros como autoridades tenemos que lidiar literalmente con estos cárteles o con estos bandos. El Poder Judicial ha quedado en medio también, porque detiene y procesa tanto a los de un bando como a los del otro bando. Entonces, y ahí me parecía muy interesante, porque él dice, nos quedamos literalmente entre 2 fuegos, entre los 2 bandos. El Poder Judicial, hacemos nuestro trabajo, es lo que nos toca, no le estamos dando vuelta, pero sí quedamos porque si sacas una resolución, detienes a una persona y la vinculas a proceso, la metes a la cárcel, de un cártel o del otro al otro día, tienes los 2 frentes que te están atacando. Y ahí me parece, y colocaría el tema de discusión, o el tema para análisis, es qué más está haciendo o qué se está haciendo, tanto desde la federación como del propio gobierno de Zacatecas, para, digamos, no blindar, pero para proteger o para resguardar a estas instituciones, tanto el Poder Judicial como de la propia Fiscalía, que están en una situación de riesgo también, enfrentando a estos 2 cárteles que están en una cruenta lucha por el control de la plaza, digamos, de Zacatecas. Me parecería más bien la discusión elevarla. Hay un factor de riesgo ya, es decir, este mismo fin de semana se vieron actos de fuerza, un asesinato de un juez y la planeación de una fuga masiva de un penal. No son incidentes menores, y no estoy ni magnificándolos, ni minimizando tampoco lo que ocurrió en otras partes del país, que también fue preocupante en términos de violencia, pero me parece que aquí sí coincidieron estos factores de poder, o la forma en la que quieren demostrar más bien el poder estos grupos armados, estos grupos criminales. Entonces, sí, yo colocaría la pregunta es como, ¿qué está o qué plan se tiene? Si ya se tiene detectado este análisis, o si ya se tiene este análisis, este diagnóstico, ¿qué se está haciendo desde las fuerzas federales o desde las fuerzas locales para resguardar el funcionamiento de las instituciones? Obviamente a las personas. Es fundamental la vida de las personas, pero el funcionamiento de las instituciones, tanto al sistema penitenciario, con este ejemplo que vimos, o este incidente grave que pasó, como del propio Poder Judicial en el Estado. ¿Qué se estaría haciendo? Y es pregunta, desconozco si hay algo más de fondo, pero ¿qué se estaría haciendo para resguardar, insisto, la funcionalidad de las instituciones y desde luego que de las personas que están en una situación de riesgo? Pues Federico debe saber, así que él nos va a iluminar ahorita. David, no te apures. Federico, cuéntanos. A ver, sé la teoría. A ver, el incidente de el juzgador asesinado es, de hecho, el segundo asesinato de alta autoridad en Zacatecas. Entiendo que hace menos de 3 semanas también fue muerto el comandante de Guardia Nacional en Zacatecas. Acuérdense que aparte de las mesas de paz y seguridad que hay en cada uno de los 266, en cada estado hay una estatal, en la cual en teoría la autoridad máxima civil es el gobernador del estado, ¿sí? Y que se reúnen también todos los días. Entonces la pregunta de David, ¿tendrían que hacer algo más todos los demás? Sí. Y el espacio donde tienen que coordinarse para tener una táctica específica para confrontar la crisis que están viviendo es en ese espacio. Ahora,
Tal vez el problema que tenemos es que cada una de las gobernadoras y de los gobernadores ha asumido el plan y la Estrategia Nacional de Seguridad muy a contentillo de ellos y de ellas. Si no hay coordinación de veras, y acuérdense que al principio de este sexenio hubo un grupo de gobernadores, básicamente panistas, que dijeron que ellos no iban a participar. Bueno, eso significa que una parte importante. La alianza federalista que ya resta in Catipache, ¿no? Exactamente. Y una de las razones, en mi opinión, por la que se murió la alianza federalista es porque a santo de la politización de ese asunto, que qué bueno que se unan y qué bueno que hagan sus coaliciones, pero tú no puedes dejar de ir a los espacios donde tienes que atender las crisis. Y aquí hay una mala noticia. La seguridad pública no se va a resolver de una vez y para siempre. El crimen organizado, que aparte tendríamos que ver cuáles son sus niveles de organización, normalmente va a reorganizarse otra vez después de que se logre combatir un momento. Entonces habrá un momento de tranquilidad y luego habrá otro momento donde se reorganicen y vuelvan a plantear amenazas. Y entonces el espacio de seguridad dirigido por los civiles tiene que volver a establecer qué táctica van a seguir adelante, pero tienen que estar coordinados. Yo coincido con David, qué bueno que la cabeza del Poder Judicial zacatecano dijo lo que está pasando. Ojo, nosotros como ciudadanos tenemos que ser súper críticos. Qué bueno que dice el presidente del tribunal que ellos están procesando a los dos cárteles de la misma manera. Eso explica, corresponde con el hecho de que le maten a uno de los jueces. Estoy de acuerdo. Pero hay que verificarlo, hay que verlo bien, porque recuerden que también en esta mesa hemos discutido que los poderes judiciales de los estados están muy controlados políticamente por los gobernadores. Y eso significa que capaz, ahí esas son las alianzas con específicos grupos del crimen organizado que hacen más daño. Ahora, por eso a mí me gusta la estrategia que se planteó. O sea, tú tienes a los federales, a los municipales y a los estatales sentados en el mismo lugar y tienen que ponerse de acuerdo. Y entonces los tres niveles de gobierno se vigilan mutuamente. Ahora, la situación de Zacatecas no es fácil, está muy fea. Ya tenemos al comandante de Guardia Nacional en el lugar muerto y a un juzgador muerto. Y tal vez lo que me preocupa, David, es que la autoridad máxima civil del sistema de seguridad, que es el gobernador del estado, no ha hablado mucho del asunto, ¿verdad? Y eso es problemático, porque él es la cabeza. No, y fíjate, ahí Federico, David, es la primera vez que me toca hacer alguna entrevista, en este caso con el titular de la Comisión de Búsqueda ahí de Zacatecas, y tienen como protocolo acordado que les acompañe un funcionario público del gobierno del estado, de la Secretaría de Gobierno. Y yo preguntaba, bueno, pero es que esto, pues sí es bastante irregular y es casi pareciera, pues si me vas a responder igual, estando este funcionario o no estando este funcionario, o de qué va, pues, ¿no? Y dice que es protocolos de seguridad y de cuidarse porque pues prácticamente casi todas las acciones del gobierno que se llevan a cabo en el gobierno de Zacatecas tienen que ser acompañados. Distintas instancias de gobierno, incluso la propia seguridad pública estatal, si sale a hacer recorridos, no puede hacerlo solo. Es decir, no solo van acompañadas las corporaciones de seguridad pública federales y estatales en materia de búsqueda, sino en materia de recorridos, tienen que ir acompañados ahora de la Marina, del Ejército, de la seguridad pública estatal. Es realmente el estado de Zacatecas bastante complejo. Es vez primera que me toca ver que tiene el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de estar acompañado de un funcionario, digamos, de alto nivel del gobierno del estado. David, Federico, ¿qué decía al respecto? Y tú, David, que te ha tocado trabajar mucho en campo sobre ese tema.
Mira, a mí me parece que justo este ejemplo que nos estás poniendo, Ernesto, puede ser una forma, no más, no puede ser, es una forma en la que están en los hechos, en el terreno, cuidándose las propias corporaciones. O sea, literalmente, cuidándose entre ellas en términos personales, no para cuidarse de ver qué hace uno el otro, sino para acuerparse. Yo no sé si esto esté protocolizado o esté normado o esté por un acuerdo o algo, pero parece que es una forma de reacción precisamente ante los niveles de violencia que se están presentando, particularmente en Zacatecas, y las características de la violencia. Es decir, tiene ciertas características específicas esta violencia que se está cometiendo, como la tiene también la de Guanajuato, pero me parece que esto puede ser una forma de reacción. Yo no podría cuestionar o decir si está bien o está mal esta lógica de acuerpamiento, de acompañamiento. Yo solo diría, si eso les permite salvarse la vida, literalmente resguardarse, me parece que está bien. O sea, se pueden desgastar recursos, se pueden físicamente desgastar ellos también, hacer este tipo de recorridos colectivos o compartidos, pero parece que sí es la forma que han encontrado en la práctica para sobrevivir, es lo básico, o sea, es lo fundamental. Yo lo colocaba no solo en términos de la vida, de lo operativo, sino también en términos institucionales, qué se está haciendo o qué plan se tiene, si es que se tiene, en términos institucionales para garantizar la supervivencia también de las instituciones y la funcionalidad de las instituciones. Este ejemplo que nos dices, Ernesto, es un ejemplo práctico. Ellos se organizaron para poder funcionar así, pero a nivel institucional habría que ver qué se está haciendo también, ¿no? Y la Sí, ausencia del gobernador también me parece un mensaje. El silencio también manda un mensaje, ¿no? sí. No, y fíjate ahorita que señalas eso, y David, Federico, es otro detalle que me pareció valioso, porque eso también lo hemos escuchado, que lo han insistido varios colectivos de búsqueda y la propia Carla Quintana, es que se tiene que hacer un análisis de contexto político y social cada vez que se va a tomar una decisión de llevar a cabo una acción en determinado municipio, en determinada región. Y en esta comisión estatal de búsqueda, pues eso es lo que hacen. Se hace un análisis de contexto antes de poder ver si se va a una búsqueda, a un lugar se va a implementar algún operativo. Obligatoriamente están haciendo eso. Y otra cosa que me llamó la atención, y perdón que no era el tema, pues, pero lo roza de alguna manera, es que en los presupuestos ahí, David, Federico, en el presupuesto asignado, que siempre he sido muy crítico de que es un presupuesto raquítico el que da la autoridad federal a las comisiones estatales y a la Comisión Nacional de Búsqueda, pues que aquí el gobernador, en este caso David Monreal, triplicó el presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobierno estatal suma 3 veces más ese presupuesto. No me ha tocado verlo en otra entidad federativa, pero era algo que me pareció interesante, y perdón que lo esté colocando, aunque nos está desviando un poquito del tema. No, yo creo que no los hace, no es el mismo tema, Ernesto. Porque la búsqueda de los desaparecidos es parte de la crisis de seguridad pública. Los desaparecidos son víctimas de esa crisis o de crisis similares antes. Y lo que nos estás diciendo es lo que tienen que hacer todo el tiempo las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero no en abstracto, sino sentaditos en las mesas de paz y seguridad. Cada vez que hay cualquier tipo de operativo o cualquier incidente, se tiene que analizar el contexto y ver, ojo, no solo cómo reaccionar, porque yo le complementaría a David una cosa, qué bueno que se cuidan, sí, pero también tienen, con el análisis de contexto, que ponerse de acuerdo qué acciones se necesitan para recuperar el territorio, para procesar legalmente, de a de veras, acusando, juzgando y encarcelando con pruebas a los responsables de la violencia, y luego restaurar el tejido social, encontrar a los desaparecidos, buscarlos adecuadamente. Y ojo, qué bueno, o sea, lo que nos das es una buena noticia. Qué malo que no haya hablado el gobernador y solo haya hablado el presidente del tribunal en el caso que estábamos platicando, pero qué bueno que el gobernador aumentó 3 veces el presupuesto de su comisión de búsqueda. Entonces significa que sí está haciendo algo.
Este tipo de cosas súper concretas, en específico, son las que tenemos que discutir para saber no si se va a resolver para siempre jamás la seguridad pública. Insisto, no se va a resolver para siempre jamás nunca. Van a surgir nuevos problemas, pero tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar analizando contexto. Yo no le pediría a las mesas de seguridad que me informen en tiempo real ahorita qué están ellos viendo. Eso es el tipo clásico de verdadera información confidencial. Pero si se hacen los análisis de contexto, cuando vaya pasando el tiempo, vamos a poder evaluar si fueron capaces, primero, de bajar la violencia, segundo, de juzgar correctamente a los responsables y recuperar el territorio. Entonces, es el mismo tema, Ernesto, y qué bueno que nos das una buena señal. Esos 3 veces más presupuesto para búsqueda es un paso en la dirección correcta en ese aspecto de la seguridad. Sí, y fíjate que, digo ya así pensándolo, porque le decía ahí a este funcionario del gobierno, de la Secretaría de Gobierno de Zacatecas, bueno, y entonces en el ámbito político, ¿cómo están? Porque pues con esto que está pasando con Ricardo Monreal, no, en el ámbito político, pues el gobernador es el hermano y a la hora de estar funcionando y operando en estos roces, pues básicamente palabras más, palabras menos, me decía o me sugería pues que sí era una situación difícil y complicada para el gobernador David Monreal, en donde estaba colocado con esta situación. Pero bueno, eso es parte de las anécdotas de este viaje que tuve. Nada más me gustaría cerrar, si les parece bien, 2, 3 minutitos para cerrar esta charla, y que además del anuncio que vamos a recordarles ahorita, David Peña y un servidor, nada más una opinión general, porque entiendo, es la última semana del presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Si tuvieras que hacer un balance así resumidamente, ¿cuál sería, cómo calificarías el papel que tuvo Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, David? Para no comerme mi propio tiempo de mi comercial, yo diría que el presidente tuvo un muy buen papel como presidente de la Corte, un muy mal papel como integrante del Consejo de la Judicatura. Mientras que en la Corte, al frente de la presidencia de la Corte, impulsó proyectos, digamos, con perspectiva de derechos humanos, progresistas, de una interpretación, digamos, como mucho más rompiendo el modelo tradicional de esta interpretación legalista o legaloide. Al interior del Consejo de la Judicatura, pues yo no sé si no logró hacerlo, no tuvo la intención, o los poderes de adentro del propio Poder Judicial no lo dejaron hacer, que en realidad no hubo cambios sustantivos ni modificaciones digamos, importantes al interior del Consejo de la Judicatura. La reforma judicial del año pasado que se publicó, aquí hicimos el análisis, intentamos hacer el análisis, yo me daba de topes literalmente, en una reforma complicadísima, que no se entendía, que decía unas cosas de nepotismo, pero al final otras cosas de prelación, de relación sobre los concursos, una cosa muy complicada, muy compleja que se intentó hacer al interior del Poder Judicial, que creo no avanzó, o está en la ley, pues, pero no se ha visto una modificación sustantiva en el Poder Judicial Federal, y me parece que ahí fue su gran coco, digamos, su gran falencia, ¿no? Sí se avanzó en términos de interpretación de temas en la Suprema Corte, me parece que ahí sí tiene doble check, doble palomita, muy buenas posiciones, pero al interior del Poder Judicial, ya como parte de quien encabeza el Consejo de la Judicatura, no pudo hacer o impulsar estas transformaciones que a él le hubiera gustado, insisto, y esa reforma que salió el año pasado, que sigue siendo muy intrincada, muy complicada, pues no está teniendo los efectos positivos que en algún momento se podían haber esperado. Gracias, Federico. A ver, yo solamente diría una cosa. Hacia adentro el Poder Judicial es tremendamente vertical y presidencialista. Entonces, el presidente de la Corte es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura, y aparte es el que da nombramientos en cosas muy importantes. Entonces, solamente uno me preocupa, que es la Defensoría. Netzaí Sandoval
ha hecho un muy buen papel como defensor público. O sea, convirtió a la Defensoría en una agencia que está litigando estratégicamente. En una defensoría, la Exacto. convirtió realmente en una defensoría, ¿sí? Ahora, el problema es que si cambia la presidencia, tengo la impresión que corremos el peligro de que un buen defensor de oficio federal que transformó la institución, ahora pues estará a las buenas de que la siguiente persona que esté al frente de corte y judicatura le cambie. En ese caso yo creo que no debería ocurrir. Yo tengo el trascendido, perdón mi querido Federico, tengo el trascendido de que adentro de la corte dijeron toda la gente de Saldívar se va, literal, okay, incluyendo a Netzaí. O sea, una cosa, pero eso es un desastre, porque lo que tendrían que hacer es evaluar cómo funcionó cada área. Y de bueno, acuerdo, completamente de acuerdo. Buena defensoría, y habría que preservarla y hay que decir. Oiga, pues tendremos que invitar, voy a buscar a Netzaí y a ver, lo invitamos la siguiente semana, platicamos con él, ¿les parece? Perfecto. Órale, pues lo haremos. David Peña, tenemos un anuncio que hacer. Déjenme hacer mi comercial, espacios queridos, espacio de momento, el chat que nos sigue. Yo les pedí espacio para el comercial y me dejaron los últimos 30 segundos, Ernesto. No, dale. Ay, qué dramas. En el chat, Antonio Alejo recuerda, bueno, hace una mención que esta semana en Proceso se publica un reportaje justo sobre el caso de Narvarte, que me mencionan en el reportaje, o nos mencionan como los abogados que hemos estado participando en el proceso, y yo le había pedido el espacio aquí a mi querido Ernesto y Federico, justo para volver a hacer el anuncio a esta audiencia, a este chat de familia que tenemos en Momentum, de que este próximo 8, este jueves 8, se estrena el documental A Plena Luz en la plataforma de Netflix sobre el documental del caso Narvarte. Es el resultado de muchos años de trabajo que hemos realizado junto con Artículo 19, la Clínica de Interés Público del ITAM en su momento, sobre el caso para estar dando acompañamiento a las víctimas. Desde luego que es un ejemplo también de lucha y de resistencia de las familias, de las víctimas, de los familiares de las 5 víctimas del caso Narvarte. Y bueno, me parece que es importante también que se siga, digamos, llamando la atención sobre este tipo de casos o sobre estos casos que fueron emblemáticos y que de repente se pierden en la vorágine de muchos otros casos que pasan en México, lamentablemente, pero que ahora sea una plataforma del tamaño de Netflix y de la trascendencia, digamos, internacional quien lo coloque en la plataforma. Yo invitaría a la audiencia, desde luego, a que lo puedan ver a partir del 8, a que lo podamos eventualmente compartir. Yo ya le iba a proponer a mi querido Federico y a Ernesto que incluso hiciéramos proyección ahí en Tierra Adentro, platicada, comentada, una cosa ahí, como para poder hacer, digamos, este análisis de cosas que se dicen en el documental y cosas que no se dicen en el documental. Ese me parece que son importantes también. Hay algunas cosas que no se dicen por temas de investigación, pero también por temas políticos. Y entonces ahí hay algunos hilos políticos que están en la película, que ojalá puedan identificarlos para poderlos platicar. Y bueno, hay una buena parte, mi querido Ernesto, y lo sabes, hay una buena parte de la crestomatía que se utiliza, de los videos que se utilizan para darle el contenido a este documental, que fueron pues tomados y que fueron capturados por Rompeviento en su momento, tanto a Nadia como a Rubén Espinosa, que fueron entrevistados, y a diferentes otros actores políticos del estado de Veracruz. Y bueno, también me parece que es una forma de reconocer también el trabajo que se había hecho desde Rompeviento y que se sigue haciendo, pero que se había hecho en su momento sobre la documentación de lo que pasaba en Veracruz y que fue traída ahora este documental en forma de video, en forma de crestomatía, pero bueno, al final se ven los testimonios, el seguimiento y el foco que había puesto Rompeviento en su momento en lo que pasaba en Veracruz y que bueno, ahora 7 años después del asesinato, se recuperan y se colocan en este documental. Así es, mi querido David, y no, la sorpresa más bien te la tengo yo, porque yo creo que sí vamos a hacer esa tertulia y les aviso además que pues de la productora nos buscaron, precisamente vamos a entrevistar al director también de esta producción que se va a salir en Netflix este próximo 8 y posiblemente también nos puedan acompañar precisamente a esta charla que tendríamos con David Peña, con Federico Anaya. Ellos se están enterando ahorita, pero pues, digo, le estamos dando también avísales. Sí.
Entonces sí, vamos a hacerlo porque es un caso que le hemos dado mucho seguimiento. De hecho, le recuerdo a usted que David Peña, pues también ellos que llevan la coadyuvancia del caso de Nadia Vera, pues también nos llamaron precisamente para testificar con base al material que teníamos y el reportaje que habíamos hecho directamente en campo. En fin, vamos a platicar sobre eso y más, claro que sí. Así que David Peña, Federico Anaya, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, un saludo. Un abrazote. Abrazo. Gracias. Pues esos son los maxi abogados David Peña, Federico Anaya. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para la última entrevista.